pareció una cosa, me pareció fascinante y me pareció que podría incentivar de alguna manera la creación en nosotros también. Pues como que ese ejercicio, ahorita se van a dar cuenta de que estoy hablando, pero ese ejercicio me, me resultó muy interesante lo que uno de los autores hizo con el otro. Entonces, no sé si comenzamos ya o será que Mari y Esteban se conectan. No sé, pues ahorita ya estaba hablando con mi mamá, pero no sé si se va a conectar. Bueno, si quieren, comienzo. Tengo tres. Uno que es muy, muy corto, que yo creo que también lo conocen. Me imagino que Nata sí lo conoce. Y otro que creo que también lo conocen y otro que creo que tal vez no lo conozcan. Entonces, les voy a compartir pantalla para el primero que es el cortico. Mm, listo. Entonces, comenzamos. Este se llama La felicidad. Me llamo Marcos. Siempre he querido ser Cristóbal. No me refiero a llamarme Cristóbal. Cristóbal es mi amigo. Iba a decir el mejor, pero diré que el único. Gabriela es mi mujer. Ella me quiere mucho y se acuesta con Cristóbal. Él es inteligente, seguro de sí mismo y un ágil bailarín. También monta a caballo y domina la gramática latina. Cocina para las mujeres. Luego se las almuerza. Yo diría que Gabriela es su plato predilecto. Algún desprevenido podrá pensar que mi mujer me traiciona. Nada más lejos. Siempre he querido ser Cristóbal, pero no vivo cruzado de brazos. Ensayo no ser Marcos. Tomo clases de baile y repaso mis manuales de estudiante. Sé bien que mi mujer me adora, y es tanta su adoración que la pobre se acuesta con él, con el hombre que yo quisiera ser. Entre los gruesos brazos de Cristóbal, mi Gabriela me aguarda desde hace años con los brazos abiertos. A mí me colma de gozo tanta paciencia. Ojalá mi esmero esté a la altura de sus esperanzas y algún día, muy pronto, nos llegue el momento. Ese momento de amor inquebrantable que ella tanto ha preparado, engañando a Cristóbal, acostumbrándose a su cuerpo, a su carácter y sus gustos para estar lo más cómoda y feliz posible cuando yo sea como él y lo dejemos solo. De Andrés Newman. Bueno, ese es uno. Y bueno, no, este otro no, este otro lo tengo aquí este otro lo tengo aquí en mi libro este otro es de mi vieja confiable, lo siento. Lo tengo aquí en mi libro de cuentos completos de Borges, en la página 263. Y es un cuento que yo creo que ustedes conocen, que se llama Emma Suns. Quiero leer este porque después me gustaría mostrarles un cuento que escribió un argentino eh, sobre un personaje de Emma Suns. Entonces, ese ejercicio de como de un nuevo término que... Ah, hola Esteban. ¿Qué más? Hola, ese ejercicio que pues eso, esa nueva término que no habían, que yo no conocía, que se llama como lectura creativa, me pareció muy bacano que este otro autor sacara un personaje de Emma Suns para escribir un cuento. Entonces, esos son los dos cuentos que quiero leerles esta noche. Entonces, me perdonan que no lo tengo ahí en la pantalla. Emma Suns. El 14 de enero de 1922, Emma Suns
al volver de la fábrica de tejidos Starbuck y Lowenthal, halló en el fondo del zaguán una carta, fechada en el Brasil, por la que supo que su padre había muerto. La engañaron a primera vista el sello y el sobre. Luego, la inquietó la letra desconocida. Ok, ok. ¿Lo puedes poner más a...? Yo no lo veo tan... ¿Ustedes lo ven bien, chicos? Ah, ok. Vuelvo a comenzar. El 14 de enero de 1922, Emma Soames, al volver de la fábrica de tejidos Starbuck y Lowenthal, halló en el fondo del zaguán una carta, fechada en el Brasil, por lo que supo que su padre había muerto. La engañaron a primera vista el sello y el sobre. Luego, la inquietó la letra desconocida. 9 o 10 líneas borroneadas querían colmar la hoja. Emma leyó que el señor Meyer había ingerido por error una fuerte dosis de veronal y había fallecido el 3 del corriente en el hospital de Bagué. Un compañero de pensión de su padre firmaba la noticia, un tal Fane o Fine del Río Grande, que no podía saber que se dirigía a la hija del muerto. Emma dejó caer el papel. Su primera impresión fue de malestar en el vientre y en las rodillas. Luego de ciega culpa, de irrealidad, de frío, de temor. Luego quiso ya estar en el día siguiente. Acto continuo comprendió que esa voluntad era inútil porque la muerte de su padre era lo único que había sucedido en el mundo y seguiría sucediendo sin fin. Recogió el papel y se fue a su cuarto. Furtivamente lo guardó en un cajón como si de algún modo ya conociera los hechos ulteriores. Ya había empezado a vislumbrarlos, tal vez. Ya era la que sería. En la creciente oscuridad, Emma lloró hasta el fin de aquel día el suicidio de Manuel May, que en los antiguos días felices fue Manuel Sons. Recordó veraneos en una chacra cerca de Guaranday, trató de recordar a su madre, recordó la casita de Lanús que le remataron, recordó los amarillos Los Ángeles de una ventana, recordó el auto de prisión, el oprobio, recordó los anónimos con el suelto sobre el desfalco del cajero. Recordó, pero eso jamás lo olvidaba, que su padre, la última noche, le había jurado que el ladrón era Lowenthal. Aaron Lowenthal, antes gerente de la fábrica y ahora uno de los dueños. Emma, desde 1916, guardaba el secreto. A nadie se lo había revelado, ni siquiera a su mejor amiga Elsa Urstein. Quizá rehuía la profana incredulidad. Quizá creía que el secreto era un vínculo entre ella y el ausente. Lowenthal no sabía que ella sabía. Emma Suns derivaba de este hecho ínfimo un sentimiento de poder. No durmió aquella noche, y cuando la primera luz definió el rectángulo de la ventana, ya estaba perfecto su plan. Procuró que ese día, que le pareció interminable, fuera como los otros. Había en la fábrica rumores de huelga. Emma se declaró, como siempre, contra toda violencia. A las 6 concluyó el trabajo, fue con Elsa a un club de mujeres que tiene gimnasio y pileta. Se inscribieron, tuvo que repetir y deletrear su nombre y su apellido. Tuvo que festejar las bromas vulgares que comentaban la revisación. Con Elsa y con la menor de las Confuns discutió a qué cinematógrafo irían el domingo a la tarde. Luego se habló de novios y nadie esperó que Emma hablara. En abril cumpliría 19 años, pero los hombres le inspiraban aún un temor casi patológico. De vuelta, preparó una sopa de tapioca y unas legumbres. Comió temprano, se acostó y se obligó a dormir. Así, laborioso y trivial, pasó el viernes 15, la víspera. El sábado, la impaciencia la despertó. La impaciencia, no la inquietud, y el singular alivio de estar en aquel día por fin. Ya no tenía que tramar y que imaginar. Dentro de algunas horas alcanzaría la simplicidad de los hechos. Leyó en la prensa que Northern de Maryland treparía esa noche del dique 3. Llamó por teléfono a Lowenthal, insinuó que deseaba comunicar, sin que lo supieran los otros, algo sobre la huelga y prometió pasar por el escritorio al oscurecer. Le temblaba la voz. El temblor convenía a una delatora. Ningún otro hecho memorable ocurrió esa mañana. Emma trabajó hasta las 12 y fijó con Elsa y con Perla Crawford los pormenores del paseo del domingo. Se acostó después de almorzar y recapituló, cerrados los ojos, el plan que había tramado. Pensó que la etapa final sería menos horrible que la primera.
y que le depararía sin duda el sabor de la victoria y de la justicia. De pronto, alarmada, se levantó y corrió el cajón de la cómoda. Lo abrió. Debajo del retrato de Milton Sills, donde lo había dejado antenoche, estaba la carta de Fine. Nadie podía haberla visto. La empezó a leer y la rompió. Referir con alguna realidad los hechos de esa tarde sería difícil y quizá improcedente. Un atributo de lo infernal es la irrealidad, un atributo que parece mitigar sus terrores y que los agrava tal vez. ¿Cómo hacer verosímil una acción en la que casi no creyó quien la ejecutaba? ¿Cómo recuperar ese breve caos que hoy la memoria de Emma Suns repudia y confunde? Emma vivía por Almagro, en la calle Liniers. Nos consta que esa tarde fue al aeropuerto. ¿Acaso en el infame Paseo de Julio se vio multiplicada en espejos, publicada por luces y desnudada por los ojos hambrientos? Pero más razonable es conjeturar que al principio erró, inadvertida por la indiferente Recoba. Entró en 2 o 3 bares, vio la rutina y los manejos de otras mujeres, dio al fin con hombres del Nelson Sun. De uno, muy joven, temió que le inspirara alguna ternura y optó por otro, quizá más bajo que ella y grosero, para que la pureza del horror no fuera mitigada. El hombre la condujo a una puerta y después a un turbio zaguán y después a una escalera tortuosa y después a un vestíbulo en el que había una vidriera con los ángeles idénticos a los de la casa de Lanús, después a un pasillo y después a una puerta que se cerró. Los hechos graves están fuera del tiempo, ya porque en ellos el pasado inmediato queda como trochado del porvenir, ya porque no parecen consecuencias las partes que lo forman. En aquel tiempo fuera del tiempo, en aquel desorden perplejo de sensaciones inconexas y atroces, pensó Emma Suns una sola vez en el muerto que motivaba el sacrificio. Yo tengo para mí que pensó una vez y que en ese momento peligró su desesperado propósito. Pensó, no pudo no pensar, que su padre le había hecho a su madre la cosa horrible que ella ahora le hacía. Lo pensó con débil asombro y se refugió enseguida en el vértigo. El hombre, sueco o finlandés, no hablaba español. Fue una herramienta para Emma como esta lo fue para él, pero ella sirvió para el goce y él para la justicia. Cuando se quedó sola, Emma no abrió enseguida los ojos. En la mesa de luz estaba el dinero que había dejado al hombre. Emma se incorporó, lo rompió como antes había roto la carta. Romper dinero es una impiedad, como tirar el pan. Emma se arrepintió apenas lo hizo. Un acto de soberbia, y en aquel día el temor se perdió en la tristeza de su cuerpo, en el asco. El asco y la tristeza la encadenaban, pero Emma lentamente se levantó y procedió a vestirse. En el cuarto no quedaban colores vivos. El último crepúsculo se agravaba. Emma pudo salir sin que la advirtieran. En la esquina subió a la Cross, que iba al oeste. Eligió, conforme a su plan, el asiento más delantero para que no le vieran la cara. Quizá le confortó verificar en el insípido trajín de las calles que lo acontecido no había contaminado las cosas. Viajó por barrios decrecientes y opacos, viéndolos y olvidándolos en el acto, y se apegó en una de las bocacalles de Warnes. Paradójicamente su fatiga venía a ser una fuerza, pues la obligaba a concentrarse en los pormenores de la aventura y le ocultaba el fondo y el fin. Aaron Lowenthal era, para todos, un hombre serio, para sus pocos íntimos, un avaro. Vivía en los altos de la fábrica, solo. Establecido en el desmantelado arrabal, temía a los ladrones. En el patio de la fábrica había un gran perro y en el cajón de su escritorio, nadie lo ignoraba, un revólver. Había llorado con decoro el año anterior la inesperada muerte de su mujer, una Gauss que le trajo una buena dote. Pero el dinero era su verdadera pasión. Con íntimo bochorno se sabía menos apto para ganarlo que para conservarlo. Era muy religioso. Creía tener con el Señor su pacto secreto que lo eximía de orar bien, a trueque de oraciones y devociones. Calvo, corpulento, enlutado de quevedos ahumados y barba rubia, esperaba de pie, junto a la ventana, el informe confidencial de la obrera Sons. La vio empujar la verja, que él había entornado a propósito, y cruzar el patio sombrío. La vio hacer un pequeño rodeo cuando el perro atado ladró. Los labios de Emmons se atareaban como los de quien reza en voz baja, cansados. Repetían la sentencia que el señor Lowenthal oiría antes de morir. Las cosas no ocurrieron como había previsto Emma Suns. Desde la madrugada anterior ella se había soñado muchas veces
dirigiendo el firme revólver, forzando al miserable a confesar la miserable culpa y exponiendo la intrépida estratagema que permitiría a la justicia de Dios triunfar en la justicia humana. No por temor, sino por ser un instrumento de la justicia, ella no quería ser castigada. Luego, un solo balazo en la mitad del pecho rebricaría la suerte de Lowenthal, pero las cosas no ocurrieron así. Ante Aaron Lowenthal, más que la urgencia de vengar a su padre, Emma sintió la de castigar el ultraje padecido por ello. No podía no matarlo, después de esa minuciosa deshonra. Tampoco tenía tiempo que perder en teatralerías. Sentada, tímida, pidió excusas a Lowenthal, invocó, a fuer de delatora, las obligaciones de la lealtad, pronunció algunos nombres, dio a entender otros y se cortó como si le venciera el temor. Logró que Lowenthal saliera a buscar una copa de agua. Cuando este, incrédulo de tales aspavientos, pero indulgente, volvió con el del comedor, Emma ya había sacado del cajón el pesado revólver. Apretó el gatillo 2 veces. El considerable cuerpo se desplomó como si los estampidos y el humo lo hubieran roto. El vaso de agua se rompió, la cara la miró con asombro y cólera, la boca de la cara la injurió en español y en yiddish. Las malas palabras no cejaban. Emma tuvo que hacer fuego otra vez. En el patio el perro encadenado rompió a ladrar y una efusión de brusca sangre emanó de los labios obscenos y manchó la barba y la ropa. Emma inició la acusación que tenía preparada. He vengado a mi padre y no me podrán castigar. Pero no la acabó, porque el señor Lowenthal ya había muerto. No supo nunca si alcanzó a comprender. Los ladridos tirantes le recordaron que no podía aún descansar. Desordenó el diván, desabrochó el saco del cadáver, le quitó los quevedos salpicados y los ojos sobre el fichero. Luego tomó el teléfono y repitió lo que tantas veces repetiría en esas y en otras palabras. Ha ocurrido una cosa que es increíble. El señor Lowenthal me hizo venir con el pretexto de la huelga, abusó de mí, lo maté. La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Emma Suns, verdadero el pudor, verdadero el odio, verdadero también era el ultraje que había padecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios. Emma Suns. ¿Algún comentario? Es espectacular. Bueno. Y me gustaría mostrarles un cuento de un argentino que se llama Martín Cojan, que sí, es increíble, increíble. Pero y, pues sí, además también es muy, muy interesante todo lo que pasa con ella, como ese, no sé cómo se llama, como ese odio también hacia los hombres, pero no sé, ahí hay una cosa muy interesante en ese cuento. También como que los lectores le creemos que efectivamente Lowenthal es culpable, porque uno también, porque pues, como que uno no duda de que lo que el secreto que el padre el secreto que el padre le dijo que Lowenthal lo había ultrujado, que es como digamos, el móvil de todo, uno no lo duda, uno cree que es verdad, pero podría ser que él fuera inocente, ¿no? También pudo haber sido la muerte de un inocente. En fin, me Sí, parece nada. que además, pues eso que tú dices como que le creemos, pero también es como que a quién le creemos, ¿no? Pues quién es ese narrador. Exacto, ese narrador es como muy extraño, ¿no? ¿Quién es? Sí, es verdad. A veces es plural y a veces es singular. Sí, sí.
como que testificamos, que no sé qué, que la vimos no sé dónde, que es muy, sí, es muy, muy interesante. Y entonces, antes de que me acabe el tiempo, este cuento es de Martin Cohan y surgió de Emma Suns. Entonces eso me parece muy, muy bacano porque este man lo que hizo fue pensar en qué pasó con ese marinero con el que ella estuvo. Entonces, este cuento se llama Eric Grieg y es la historia de lo que pasó con el marinero con el que Emma Sums estuvo, que entre comillas lo utilizó para su coartada. Vamos a ver cómo me sale esto. Todo el mundo sabe que una puta no besa, que para sostener la ficción de su entrega es necesario omitir por lo menos dos o tres circunstancias. La exigencia del pago, perdón, no se los he compartido, ¿cierto? Perdón, me había olvidado. Creo que es inconscientemente para que ustedes no vean que yo leo todo mal. Bueno, ahí está, ahí lo ven, ¿cierto? Les recomiendo esta página. Aquí he encontrado tantas cosas buenas. Listo. Todo el mundo sabe que una puta no besa, que para sostener la ficción de su entrega es necesario omitir por lo menos dos o tres circunstancias. La exigencia del pago previamente acordado, cierto aire de ausencia que se nota pese a cualquier esmero y la renuncia a besar. Por eso, cuando esa mujer, a la que había elegido en un bar cercano al puerto por percibir en ella algo indefinido por especial, acercó los labios entreabiertos a los suyos, abiertos también, pero en el goce, para besarlos, o en realidad para hacerse besar, se sintió Eric Grieg, primero confuso, más aturdido aún de lo que ya estaba por culpa del alcohol, pero luego de inmediato se sintió también extrañamente feliz. En medio de esa euforia soltó unas pocas palabras entrecortadas en una lengua que de todas formas la mujer no podía comprender. Se tensó en un instante en el que pareció de piedra y por fin se recostó, ya distendido, junto a la puta que lo había besado. No hubo otra ternura en el pequeño cuarto incierto, más que ese beso que pronto pareció no haber ocurrido. La puta se quedó distante, o más bien triste, mirando las manchas que había en el techo. El marinero se vistió callado, dejó en una mesita todos los billetes que tenía y se fue como si nunca hubiese estado. Un hombre, casi sin cara, sin voz y sin palabras, esa puta estaba sin nombre, casi sin cara, sin voz y sin palabras, esa puta estaba, como casi todas, destinada al olvido. A Grieg pronto se le confundirían los 2 días pasados en una remota ciudad llamada Buenos Aires, con los de todos los otros puertos y todas las otras putas que lo esperaban todavía antes de estar de regreso en Helsinki. Su barco zarpaba esa misma noche. Del humo de ese bar oscuro y del encuentro, apresurado y mudo, en la habitación desolada, pronto no quedaría más que un relato hecho en alta mar, exagerado en medio de las carcajadas y de los alardes de los otros marineros. Sin embargo, Crick abandonó de ese confuso bar de puerto, salió a la calle calurosa y quieta, tratando de despejarse un poco antes de volver a bordo y presentarse ante el capitán. Anduvo algunas cuadras sin pensar en nada ni cruzarse con nadie. Llegó hasta el río y ni siquiera lo miró. Para mirar desde la orilla un río o un mar, o un río que se parece a un mar, hay que no ser marinero. Grieg se sentó a fumar y dejó que la brisa le temblara en la ropa blanca. No se fijó en la hora, pero sabía que tenía tiempo. Ni cuenta se dio que volvía a pensar en la puta hasta que al final acabó por admitirlo. Regresó al bar y buscó a un compañero que pudiera prestarle algo de plata. Encontró a Gustav, más colorado su rostro de lo que siempre estaba, borracho y locuaz, dos mujeres casi desnudas fingiendo comprender las cosas que él les decía y riendo exageradas, más por ufanarse frente a esas mujeres que por verdadera generosidad, le alargó a Eric un montón de billetes medio arrugados. Eric Grieg se aguardó el dinero en un bolsillo y se fue ahora a buscar a la puta con la que había estado hacía un rato. En el lugar había más sombras que luces, y las pocas luces que había se azulaban por el humo, pero no fue por eso que no la encontró. No la encontró porque no estaba. Le bastó a Grieg esa comprobación para que las ganas que tenía de volver a estar con la misma mujer de antes se convirtieran en deseo y ansiedad.
Supuso que la mujer estaría ahora con otro. Es inaudito, pero la celó. Se sentó a esperarla. Recordó el beso de esa puta y la idea de no volver a verla decididamente lo angustió. Pasaron unas 2 horas. Nadie usaba a una mujer durante tanto tiempo en un bar de marineros. Entonces volvió Grieg a salir a las calles casi desiertas de los bordes de la ciudad, no para despejarse de la borrachera ni tampoco para retornar a su barco, pese a que ya no faltaba tanto tiempo para la hora de la partida. Salió para encontrar a aquella mujer en una esquina o en un umbral. Otras putas se le acercaron. Estaban donde parecía que no había nadie y no empleaban más que gestos, porque con los gestos les bastaba. Las putas son casi intercambiables. Grieg las ignoró, sin embargo. No bien verificó que ninguna de ellas era la mujer que andaba buscando. Regresó al bar y después regresó a las calles. La mujer no estaba en ninguna parte y él se sintió desesperado. Llegó la hora en que su barco partía. Grieg se detuvo bajo un farol de luz imprecisa, sacó de su bolsillo el dinero que había conseguido y lo contó. El beso imposible de esa puta volvió a cruzar por su memoria. Hacía calor, pero empezaba a lloviznar. Eric Grieg decidió que no retornaría al barco, que lo dejaría ir y que se quedaría en esa ciudad que desconocía y cuyo idioma no hablaba ni alzaba a comprender. No tenía nada para hacer y nada hizo en los días que siguieron. Durmió durante el día, tirado entre las sogas y las bolsas del puerto. En las noches recorría los bares de las orillas buscando urgente a la mujer de aquella vez. En recuerdo, la invención no tardan por lo general en mezclarse, pero para Eric Grieg el encuentro de esa noche se volvía cada vez más nítido en su memoria. Evocaba el momento en el que, recorriendo con la mirada la hilera de putas que se le ofrecían, había elegido a esa y no otra de cuerpo más tentador o de boca más provocativa. Eligió a esa precisamente porque le pareció tímida y cohibida, porque no estaba vestida como para atraer a un hombre. Estuvo con ella y supo que era tanto una mujer como una muchacha apenas, que en efecto nada hizo con gracia ni con desenvoltura, que parecía temerle o tal vez estar pensando en otra cosa. No fue displicente con él, pero no pareció importarle tampoco convencerlo de nada. Más que hacer, se dejó hacer, y en apariencia todo le resultaba desconocido. Solo cuando lo besó, en realidad, solo al rozarlo con esa boca inesperada y ofrecerle sus labios sin humedad, pareció la mujer considerar su presencia y hacer algo con respecto a él. Ese beso pasó rápido, intenso pero fugaz, tan extraño a toda situación, a la puta lejana, a la sordidez de esa habitación de burdel y a la propia rudeza de un marinero como Eric Grieg. Que no bien pasó, se esfumó y no quedó irrepetible, más que en su memoria, pero en su memoria quedó definitivo, imborrable. Pasaron algunos días. A fuerza de ambular entre barcos y muelles, que era en la extrañeza de esta ciudad el único mundo que podía reconocer, consiguió Grieg que lo aprovecharan para algún trabajo ocasional y así pudo ganar un poco más de dinero. Con el correr de esos días pudo también aprender algunas palabras de la lengua de la ciudad. Las primeras que logró balbucear eran las que necesitaba para describir a la mujer a la que estaba buscando. Esa obsesión era lo único que Eric Grieg tenía para decir. La puta de aquella noche no volvía a aparecer, pero además todos negaban recordarla o conocerla, ni las otras putas que, merodeando en esa misma ciudad, se conocen siempre unas a otras, ni tampoco las rufianes o los taciturnos que frecuentan estos bares supieron nunca decirle a Grit nada de ella. Desesperando ya por su ausencia, temiendo que la búsqueda pudiese llevarle años o que peor aún, pudiese no llegar nunca a su fin, una noche cometió Grieg la razonable torpeza de tratar de olvidarla. Después de beber ginebra y ensimismarse durante casi 3 horas, eligió, si cabe decir acaso que Grieg pudiese elegir nada, a una puta muy joven y muy alta, de cuerpo generoso y risa fácil. Se fue con ella a un cuarto que se parecía mucho al cuarto de aquella otra noche, pero eso porque todos los cuartos en los burdeles de un puerto se parecen entre sí. Estuvo un rato con ella. Desde la vez de la otra puta, la inolvidable, no había vuelto a estar con ninguna. Ella le entregó su alegría inverosímil y algunos suspiros que no pertenecían a esa noche. Él le entregó un mismo montón de billetes arrugados sobre la mesa de luz. Después, acomodando todavía su ropa, Eric salió de vuelta a la calle y nunca el mundo le pareció haber quedado tan igual que antes. Esa noche hubiese sido capaz de matar, con tal de encontrarse otra vez con la puta que lo había besado. El tiempo que acababa de pasar con otra, resoplando entre sus pelos rojos y viendo
templar su cuerpo debajo de él no sirvió más que para comprobar lo que de todas formas ya sabía, que la salida no era pagarse una puta más bella, más hábil o más atrevida que aquella a la que quería olvidar, porque la que quería olvidar no había sido especialmente bella, ni había sido demasiado hábil, y nada le había resultado más ajeno que el atrevimiento. Su aspecto no era semejante al de las putas que frecuentan a los marineros cerca de los puertos, parecía una mujer común y corriente. Grieg lo supo cuando, en una lengua que no era la suya, necesitó describirla. Lejos de toda audacia, cada uno de sus ademanes pareció tener que sobreponerse a la timidez y al temor. No fue desenvuelta ni tampoco se esforzó, según suelen hacer las putas para destacar en el hombre su virilidad. Fue queda y hasta melindrosa, y si el beso que le dio o se hizo dar se volvió increíble, fue no solo porque proviniera de una puta, sino porque a esta puta en particular parecía faltarle toda iniciativa. Recordando nuevamente la manera en que sus bocas por última vez se habían juntado, se durmió Grieg sobre unas bolsas de artillera, bajo el cielo de Buenos Aires y sin abrigo, mientras algunos gatos cerca de él se paseaban sigilosos. No bien tuvo el dinero suficiente, Eric Grieg volvió a pagarse una mujer. Fue torpe 2 veces, y la segunda más que la primera. Y eso porque esta vez, valiéndose de su incipiente español y del dinero que disponía, le puso a la puta que había elegido como única condición para ir con ella y no con otra, que durante su encuentro ella lo besara. La mujer lo pensó un momento y luego pronunció una cifra. La cifra era más del doble de la que habitualmente se estipulaba. Porque si bien es cierto que las putas no besan, que determinadas formas del afecto se retasean y las preservan con recelo, también es cierto que muchas veces basta con acordar un pago para que una puta haga lo que de otra forma no haría. En las narraciones oídas a bordo durante tantos viajes a través del mundo, Grieg había sabido de las inclinaciones más extrañas, escatológicas o humillantes, exigidas por dinero a alguna puta. Lo que él pedía, al fin de cuentas, era apenas que lo besaran. La boca de esa mujer era tibia como su cuerpo, y al igual que su cuerpo vibraba y se entreabría en la oscuridad. Pasaron en la habitación, vestidos todavía, y la puta ya besaba al marinero. Lo besó mientras se echaban desnudos entre las sábanas ásperas y frías de esa cama ajena. Mientras lo envolvía con sus brazos y lo recibía sobre su cuerpo, no dejó de besarlo. Lo besó más intensamente cuando más intenso fue el temblor del marinero, y más intensas las palabras que, en una lengua incomprensible, él le decía. Después Eric Grieg volvió a echar el dinero sobre la pequeña mesa de madera, se vistió rápido y salió sin decir nada. Esa noche se emborrachó por pura desesperación. Bebió con avidez, un trago tras otro. Hubiese querido pelearse con alguien, lastimarlo o hacerse lastimar, pero ni siquiera halló la ocasión de provocar una pelea. Hubiese querido ser capaz de estar en Helsinki o en alta mar, pero no lo era. Seguía buscando a esa puta, seguía escrutando, ya casi por costumbre, el rostro de cada una de las que llegaban al bar desde la calle o bajaban desde las habitaciones del piso de arriba. Si algo le faltaba para saber que aquella mujer resultaría única, eso eran los besos vacíos e inútiles, profusos, prescindibles del último encuentro. En medio del aturdimiento del alcohol y la tristeza, pensó Grieg confusamente en lo que él pasaba y trató de imaginar, tan solo para su desconsuelo, cómo sería la vida de esa mujer inefable a la que no conseguía reencontrar. Pensó, creyó descubrir que no era una puta típica de los burdeles de marineros y que en eso consistía su peculiaridad. Habría de ser una puta acostumbrada a hombres no tan toscos, no tan arduos, y que por alguna razón inescrutable había venido a ofrecer sus suaves maneras por una noche a un bar de la zona baja. Si así eran las cosas, pensó Grieg, torcido sobre una silla, una mano colgando junto al cuerpo, la otra sujetando una botella oscura, la búsqueda debía ampliarse. Ya no había que indagar solamente entre las calles penumbrosas de los límites de la ciudad, sino también en otros barrios, en otros mundos. Son pocos aquellos en los que las putas faltan. Pronto Eric Grieg descartó la idea. No supo si con alivio o con pena. Es cierto que pensar en la sutileza de esa mujer no era del todo injusto, pero tampoco podía decirse que su atractivo fuese la exquisitez propia de una prostituta más refinada de las que frecuentaban él y hombres como él. La reticencia, el pudor mal disimulado, el beso imposible que de alguna manera rederivó de todo eso, no correspondían a una prostituta que hiciese de lo suyo una especie de arte. Las actitudes de la mujer de aquella noche, semejantes siempre a un simple tanteo, parecían corresponder más a una puta que conocía poco lo que estaba haciendo que a otra que lo conociera demasiado bien. Fue así que estableció Grieg lo que podría considerarse una primera certeza. La puta con lo que había estado aquella noche era virgen. La idea por algún motivo lo entusiasmó.
Sabía que la posibilidad de iniciar a una muchacha era una especie de privilegio, un privilegio difícilmente accesible por un simple marinero nórdico como él. Lo que lamentó, eso sí, fue no haber sabido de antemano que esa muchacha iba a entregarse a un hombre por primera vez. Recordó el relato de un viejo marinero del que llegó a hacerse casi amigo durante un viaje por la costa de Brasil. Todos sus ahorros, un reloj relativamente apetecible y buena parte de su ropa de trabajo los había empleado aquel hombre para pasar una noche con una niña virgen, con una puta holandesa de 11 años de edad. Le extrañó a Grieg que la puta con la que había estado y que pese a ser mayor que ella, que aquella niña era igualmente virgen. No hubiese hecho no hubiese hecho valer esa condición para tratar de obtener a cambio de su entrega una suma más elevada. La hipótesis de la virginidad le permitió entender a Grieg el extraño comportamiento que esa mujer había tenido todo el tiempo y también posiblemente entender incluso esa ráfaga excepcional en la que lo había besado. Con eso no explicaba, sin embargo, por qué aquella puta no había vuelto a aparecer, por qué nadie la conocía ni le permitía tampoco descubrir la forma de volver a encontrarla. Ninguna otra cosa le importaba ya, en eso empezaba y terminaba su vida. Se quedó Grieg perplejo y algo adormecido. En el bar había un grupo de marineros que cantaban a coro, eran argentinos y festejaban algo que a él no le importó. Sobre la mesa larga y firme, una puta bailaba y amagaba a desnudarse. Desde abajo, golpeando la mesa con los puños, otros hombres la alentaban a que lo hiciera, le arrojaban billetes mojados o la aplaudían. Uno que estaba solo, no se sabe por qué, la insultaba en portugués. De pronto, en medio del bullicio, una idea extraña se le ocurrió a Eric Grieg. Esa idea lo despejó en un instante. Grieg sintió despertar y tuvo que repetirse a sí mismo la idea que había tenido, como si en vez de eso fuese una frase que otro le dijera y que él no había oído bien. Esa mujer, pensó Grieg, no era una puta. Era muy probablemente virgen todavía, o poco menos. Pero además de eso no era puta. Y así todo se explicaba. Los gestos que queriendo ser firmes, decididos, en verdad todo el tiempo vacilaban. La distancia, la indiferencia, el desapego, de pronto el beso, el desinterés por el dinero, el hecho de que nadie la conociera y que ella nunca hubiera vuelto a aparecer. No, no habían sino pocas las desdichas de Eric Green en las últimas semanas. Lo poco que era, lo poco que tenía, lo había perdido por el propósito de buscar a una mujer. Ahora se sentía más feliz que nunca. Sabía que esa búsqueda era poco menos que infinita y que por lo tanto nunca se liberaría de su agobio. De haber sido aquella una puta orillera, él habría tenido que persistir con la constancia de los obsesionados en los bares y en las calles de los alrededores del puerto para volver a dar con ella. Si hubiese sido, en cambio, como llegó a suponer, una puta de ambientes más considerables, él habría tenido que trajinar otros sitios no siempre de fácil acceso, otras formas de llegar a un mismo fin, un hombre que paga, una mujer que finge su entrega. Pero al ser como era, una simple mujer y no una puta, la búsqueda de Grieg excedía ahora los límites de los burdeles o de las casas de citas. La búsqueda de Grieg abarcaba ahora la ciudad entera y a todas las mujeres que vivían en ella. Eric Grieg salió a la calle y se alejó de la zona del puerto. No le interesó irse a recorrer otras partes de la que era Buenos Aires en 1922. Más bien quiso dejar atrás todo lo que había pasado y olvidarlo. Mientras caminaba, sin embargo, con paso apurado y sin destino, no pensaba más que en la mujer de aquella noche. Se preguntó sin dar con una respuesta posible qué razones habría tenido para hacerse pasar esa vez por prostituta. Supuso que tramaba algún plan y que por eso parecía estar pensando en otra cosa. Todas las putas piensan en otra cosa, pero como esta no lo era, se le notaba demasiado. Dedujo, y dedujo bien, que ese encuentro con un hombre cualquiera, en un lugar cualquiera, era una parte del plan que urdía. Lo que ella quería, pensó Grieg, y pensó bien, era infligirse la humillación de ese encuentro, tal vez para aumentar su odio hacia alguien, tal vez para darse impulso hacia algo. Supuso así, sin que nadie lo aliviara ya de tanta pena, que el beso que le había dado no fue una muestra de sutileza erótica, ni mucho menos una expresión de afecto que ella no supo o no quiso reprimir, sino por el contrario, una forma casi perversa de aumentar esa humillación a la que la mujer se entregaba. La imaginó esa noche, ya sola en el cuarto, ni bien él había partido. La imaginó, y la imaginó bien, rompiendo el dinero que él le había dejado. Apenas lo hizo, la mujer se arrepintió. Romper el dinero es una impiedad, es como tirar el pan.
Bueno, ¿qué tal? A mí me parece muy interesante cómo este otro genera un universo a partir de un hecho tan simple, digamos, pero también muy importante en el otro cuento. Independientemente pues del tema y no sé qué, pero ¿por qué? ¿Por qué, Danilo? A ver, lo digo más como en el sentido en que ya no sentía que había una historia oculta en este cuento, en este relato, y al final empecé a sentir que se llenaba tratando de generar muchas explicaciones y no de dejar los misterios que pueden atraerlo un poco más, un poco como la sensación, pero lo que digo es que no sé si el haber leído el anterior de Borges antes ya me condicionaba un poco a que ya conocía la historia de fondo, entonces no alcancé a disfrutarlo tanto. Y hubo momentos donde toda esa cantidad de datos, de tratar de dar explicaciones, de ir un poco muy profundo en cada detalle, lo sentía un poco pesado, pero es muy posible que haya sido por el conocimiento del anterior cuento. Sin embargo, hubo una cosa que me produjo una sensación muy interesante acá, porque yo había leído antes un cuento en una antología de relato erótico colombiano, de una persona que también tuvo una obsesión con alguien que no alcanzó a conocer y se generaba un montón de situaciones así. Era un tipo, la historia es más o menos así, era un tipo muy, digamos, exitoso en temas románticos y siempre iba a un motel donde ya lo conocían mucho y siempre llevaba a una chica distinta. Y un día de pronto escuchó un gemido del cuarto contiguo y lo impresionó mucho ese gemido y se obsesionó con ese gemido, con la voz que produjo eso y no sabiendo nada de la persona, solamente sabiendo que había estado en el otro cuarto, en un motel donde no hay anotaciones, donde nadie se firma un libro ni nada, se obsesionó mucho y empezó a buscar y a buscar y a buscar por todos lados a la persona que generaba ese sonido, inventándosela, ¿cierto? Es una persona que parecía, por, no sé, por su voz joven, que parecía que trabajaba en esto, digamos, haciendo estas búsquedas. Pero de nuevo, no estoy seguro si de pronto fue el anterior cuento, ya conocer esa historia, lo que de pronto Que no me resultó dejó que era un cuento de los hermanos Green que ponían ahí en un televisor. de esos animes. ¿No han visto que los cuentos de los hermanos Green tienen unos gemidos todos raros, todos charros? Em, sí, sí, sí. Natalia quería decir algo. Sí, que yo eh, creo que pienso algo parecido a lo de Danilo y es que yo creo que habría sido como interesante, pues si uno conoce el cuento de Masons y va leyendo a veces sin pensar que se va a encontrar pues con ese cuento, habría sido como interesante ese final y empezar a ver el año y cuando él empieza a decir eso del plan, pero hay que llegar hasta muy al final, pues imaginándome que no hubiera leído el cuento exactamente antes de eso. Y Ah, eso hubiera, de llegar hasta tan el final me parece difícil porque el cuento redunda, vuelve y vuelve, no solo porque repita la palabra puta todo el tiempo, sino porque además no sé cuántos encuentros hay igualitos, o sea, es demasiado redundante y eso cansa. Entonces llegar a ese final es como duro, pero digamos que, o sea, no sé si la sorpresa esa del final vale la pena o no, pero sí es bacano pues como el ejercicio de tomar un personaje de otro lado, más un personaje tan perdido, porque mientras lo estaba leyendo pensé que de pronto Borges narrara el beso de estos dos, pero es inventado pues por Martín Cohen, entonces
poco ahí hay como, no sé, como esa conexión tan evidente. Eso es todo. Sí, eso también yo lo pensé, como que incluso la conexión con el cuento de Emma Sums es inventado por él, porque Eso sí. el beso no, Borges no, de hecho Borges no escribe casi nada de ese encuentro. Ujú. Sí, Y lo mejor de ese exacto. cuento es el final, y no lo escribió él, sino Borges. Eso sí está bueno. No, pero fíjense que no es tan alocado lo del beso de todas maneras, en el sentido en que Borges ya especifica con esa frase que él pone de cuando hablaban de novios, no se esperaba que ella dijera nada. Obviamente ya ahí decía pues que ella no tenía mucha experiencia en esto y haciéndose pasar por una puta, digámoslo de esa manera, es muy fácil que cayera en la idea de un beso. Y de pronto ahí surge todo este que no es tan alocada de Sí, todas bueno, maneras. pudo haber sido un error mío, de pronto hubiera sido mejor que yo leyera primero el de Coan y después a Borges. Pudo haber sido cierto. O separados, no, separados habría O sin el sido otro. como Sí, bacano. Pues como hoy el de Borges, obvio, para quienes no lo hubieran leído, y ya luego por allá, en no sé cuánto el otro, y ahí habría sido como, ay, ese no lo encontré. Era así, es como que yo lo estaba esperando todo el tiempo y ya era como, y tú dijiste es el marinero, entonces fue como bueno. Pero no, redunda mucho este tema. sí. Pues yo no sé si eso es un recurso para hacerlo sentir a uno pues como esa obsesión que él tiene de redundar tanto y de volver siempre a lo mismo y de dar vueltas. Yo que lo estaba leyendo, sí, sentí también que decía mucho puta. Yo decía mucho esa palabra. Es muy charro, pues, es muy charro. Sí, sí, yo en algún momento también pensé como que era un recurso, pues como, bueno, él pues nos quiere desesperar, eso sentí, pero no sé qué tan bueno sea explotar el mismo recurso, eso es lo que digo. O sea, creo que hay otras formas de desesperar a la gente, siendo desesperante y no, digamos, repitiendo, porque lo que hizo fue eso, como repetir, y era como el mismo encuentro, el mismo encuentro. Entonces, no sé, eso. Y hay otra cosa que también la solución, pues que él se quede tranquilo porque ella no, pues al hipotetizar que ella no era una puta, eso también me parece, pues, no sé si esa tranquilidad que él dice ahí que sintió es creíble. Eso lo pensé ahorita mientras lo leía, pues lo había leído antes y no había pensado, pero ahora como que no le creí tanto esa tranquilidad, pues una obsesión tan grande que después él se tranquiliza por solo fabular con que ella no es una puta, pues porque nosotros sabemos que no, pero para él es una ficción. Ah, sí, es cierto, yo también sentí ahí pues como un quiebre, como una inflexión del cuento y fue como, bueno, se acabó esto, como un valle ahí, no sé, no sé cómo se explica eso, pero como, bueno, se acabó, ¿qué más me vas a decir? Pues ya él está tranquilo por eso, muy raro. Sí, Sí. fue raro, fue raro, fue raro. Pero bueno, Sí, el punto no, que yo decía, ¿qué más? Dale, dale. el punto que yo decía era que eso podría ser un buen ejercicio como de escritura creativa, y es tomar uno de esos, un personaje secundario de algún cuento e inventarle una historia. Eso como ejercicio me parece muy interesante. Oh, y es súper bacano cuando hay historias así, lo que yo siempre he dicho, cuando tratan de hacer adaptaciones de libros, por ejemplo, el cine, que le cuentan a uno la misma historia que uno ya se leyó, me parece eso súper aburrido, cuando deberían hacer en lugar de eso, pienso yo, como
esa profundización en ciertos eventos, en ciertos personajes que uno no ha tenido la oportunidad más que de imaginar a través de la lectura original. Efectivamente, hacer eso, construir una historia a partir de esos personajes secundarios, profundizar en ellos, darle esa vida que fue solamente, estuvo asomándose solamente en el cuento, me parece que es muy interesante. No sé, de todas formas, como decía ahorita, es muy repetitivo, de pronto no disfruté tanto el cuento justamente porque ya sabía todo lo que había escondido, que ya no estaba pues tan escondido. Bueno, y de todas maneras, pues es que ese cuento de Borges también es una perfección. Entonces también. Una cosa muy interesante que yo estaba pensando mientras vos la leías, era que este tipo está construyendo una historia de un personaje, de un cuento que es más corto que lo que él escribió en la descripción de otra historia. Bastante mucho más larga la otra. Es cierto, la descripción del universo en la que él está escribiendo el cuento es más corta que el propio cuento. Exactamente. Yo estos días estaba pensando en ustedes, uy, qué pena el sábado, de verdad que el sábado se me olvidó. Yo necesito que si a las 9:02 no estoy, me escriban. Qué pena. Está bien. Yo trato de subir mañana el audio el video para que lo escuchemos completo. Listo, yo lo escucho a 2 de velocidad y es todo chévere porque se escucha en 20 minutos. Quiero decir yo que estaba pensando que además de la propuesta de Esteban de una lectura colectiva, ¿por qué no hacemos como una lectura en casa comentada aquí? Pues una especie de lo que hacemos normalmente en el curso, en el club, cuando lo hacemos presencial, y por qué no lo hacemos en uno de los días de la semana, como por ejemplo con el cuento de Mazums hubiéramos podido hacer eso, ¿cierto? Cada uno leerlo en casa y pues tiene que ser una lectura cortica, pues no tiene que ser un libro, sino no sé, un cuento, alguno propone un cuento o no sé, y venimos y lo comentamos. O no habían pensado en eso. En uno de los días, pues, o sea, como lectura, o sea, lectura normal en uno de los días de la semana, después lectura colectiva, como dice Esteban, y después cuento comentado. Que es básicamente lo que hacemos en el club, pero con un cuento específico. Exacto, sí, pues, o sea, con una lectura más corta o con unos poemas, o no sé. Y así diversificamos también las conversaciones, ¿no? Y las lecturas. O es inconveniente de pronto para el tiempo de todos. A mí me parece eso que suena muy bien. Yo lo veo como inconveniente. Igual los que alcancen a leerlo, pues comentan, los que no puedan, pues escuchan y se van antojando. Sí, sí, yo también pienso lo mismo que Mari. Y que sea un cuento pues que se lea en 15 minutos, pues no tiene que ser un cuento muy largo, pero y venir y hacer como esa lectura que siempre hacemos, que es bacano escuchar a Natalia o a Danilo o a Mal, pues, o sea, escucharnos a todos hablando de eso, es muy bueno. Entonces, queda así, hacemos una cosa como, tenemos 3 encuentros a la semana, un encuentro, una lectura de uno de los integrantes, lo que nos quiera traer durante una hora, el otro que es la lectura compartida y que sería que una lectura comunitaria o, no sé, una lectura comentada, como lectura comentada, sí. Ok, listo. Me Y quiero parece decir yo, bien. ya el tema colectivo. Así hay. A ver, voy a tratar, voy a hacer mi mejor esfuerzo. El tema es como esa relación entre las brujas y lo que eso significa para las mujeres, o lo que ha significado pues históricamente para las mujeres. Es algo así. El caso es que al final, como el tema es como complicado, convenimos que está bien si es de brujas y está bien si es como feminista, ¿cierto? O sea, como algo colectivo
femenino, es algo así. Ok, entiendo más o menos. Mari, yo creo que lo podemos elegir entre todos, así como elegimos el tema de la lectura colectiva. Entonces el jueves es sobre brujas y... Pero al final no lo va a ser los sábados, o si va a seguir siendo Ah, los es los jueves. sábados, sí.